Pero claro, evidentemente nos vamos a la primera diapositiva. Acordaros de lo que tardó Internet en eclosionar hasta que ha llegado a nuestra vida a ser omnipresente. A mí me encantan los estudios que hace Gartner sobre cuando se pone con la curva de Gartner, con estas 5 etapas que tiene cualquier evolución tecnológica. En el último informe que ha lanzado en el 2021, en concreto este lo lanzó en septiembre, en el Hype Cycle, es decir, el ciclo de sobreexpectación para las tecnologías emergentes con las que estamos trabajando ahora, si os fijáis, hay muchas que están todavía en la fase muy inicial. Estaríamos hablando de Machine Learning cuántico, que ya se está hablando y se está trabajando con criptografía aplicada a Machine Learning, sistemas de diseño por inteligencia artificial aumentada, que con un poco de suerte estarán con nosotros a finales de la década, si llegan. Y fijaros que en esa curva que sube, que se llama Innovation Trigger, o el disparo de la innovación, os encontraréis con que hay un montón de tecnologías que nos pueden sonar más o menos, pero al final del todo veréis que se está hablando ya de los non-fungible tokens, los tokens no fungibles, o la identidad descentralizada, como algo que está llegando ya al pico de las expectaciones muy infladas, para llegar a lo que se llama el abismo de la desilusión. ¿Para qué? Para llegar a un momento en el que cuando eso evidentemente emerja como una posibilidad comercial real y que tenga un gran impacto social, lo podremos pasar a la meseta de productividad, que sería la última etapa. Lo que quiero deciros es que si os fijáis, en la parte más arriba del Hype Cycle tenemos ya cuestiones que atañen al blockchain y a la IA, aunque todavía no están entremezcladas. Pero esa ingeniería de software con IA aumentada, más los tokens no fungibles, más la capacidad de las identidades descentralizadas, evidentemente tendrán un gran impacto social. Sobre todo si empiezan a emerger tecnologías como la realidad aumentada en relación a lo que pronostica Facebook con metaverso. Imaginaros que si tú tienes un avatar en el metaverso, ya sea el de Facebook o cualquier otro metaverso que se inventará obviamente, ahí queremos interactuar en un mundo 3D donde queremos ser nosotros mismos. Es decir, se va a trabajar mucho con la posibilidad de que esos avatares tengan una capa de IA que nos puedan representar, que aprendan de nuestro comportamiento en función de todo lo que ven que hacemos en la red, que incluso puedan hablar con nuestra voz, tengan nuestros gestos, porque van aprendiéndolo, porque estamos todos los días interactuando con dispositivos digitales. Pues evidentemente ese tipo de IA que es nuestro avatar debe estar confinada de alguna forma que no solamente nos proteja para que no sea hackeada, es decir, securizarla, sino que además no pueda ser alterada para que en un momento determinado pueda incluso ser un alter ego nuestro que no sea controlado por nosotros. Por lo tanto, ahí la forma en cómo tendremos que trabajar esas IAs con sistemas de blockchain, como puede ser las identidades digitales descentralizadas o la gestión de plataformas autónomas descentralizadas que permitan la gestión de esas DIDs con estas IAs, van a ser cuestiones que tienen que estar en el orden del día, porque en ello nos va no solamente nuestra reputación, sino el cómo se van a gestionar estas identidades virtuales. Entonces, ya que hemos hablado tanto de blockchain, vamos a hablar un poquito de IA y cómo entra en escena, ¿no? Todavía no llegaremos a este momento como en Ex Machina, esta película bastante duradora en cómo la IA se configura hoy mucho en el mundo del cine. Hay digamos, muchísima expectación sobre la posibilidad de ver robots con forma humana o cuestiones de este tipo, pero es verdad que la robótica con IA está muy avanzada y, bueno, los sistemas de defensa y de seguridad, ni os cuento cómo está evolucionando, pero lo que evidentemente tenemos que determinar es que si esta convergencia del blockchain con la inteligencia artificial es una realidad o es un hype, es decir, estamos en algo que está muy inflado y no sabemos hacia dónde va a ir. Como digo, estamos en un momento en el que la academia está empezando ya a hacer papers interesantes, donde además el mundo de la y con el ejemplo que os ponía antes, por ejemplo, de cómo vamos a interactuar en sistemas 3D con nuestra implicación directa a la hora de desarrollar nuestras propias aventuras digitales y dejar allí sin necesidad de nosotros, porque eso va a ser una posibilidad que van a hacer y en la que ya están trabajando empresas. Por lo tanto, estamos comenzando a explorar caminos. Como he dicho, no hay producción científica apenas sobre el tema. Esa intersección entre la IA y el blockchain provocará cambio en el desarrollo tecnológico de las propias tecnologías de registro distribuido. Ahora estamos, digamos, viendo las de cuarta generación,
que básicamente no tienen que ver nada con el Bitcoin o con el Ethereum, y algunas son muy interesantes, como por ejemplo Redis de Bioevolution, Chainlink, lo que promete HoloChain, o lo que hacen los suizos de Definity, por poner algunos ejemplos. Y evidentemente, como las DLT son deterministas, porque lo tienen que crear, la mayoría ya es un resultado a partir de cómo transaccionan, pues el Machine Learning abrirá el camino. Entonces, quería comentar ahora que son los oráculos en la generación de las transacciones off-chain o en cómo gestionamos las bases de datos en sistemas off-chain. Por lo tanto, posiblemente, lo digo, no lo afirmo, hará inútiles los actuales mecanismos de consenso. ¿Por qué? Porque las estructuras de IA aprenderán a hacer de forma más eficiente lo que los humanos necesitamos ahora programar para que parezca que estamos haciendo cosas más interesantes. Por lo tanto, eso también nos permitirá no solamente tener sistemas más eficientes, sino además más sostenibles desde el punto de vista energético. Y además las nuevas redes neuronales del blockchain, con sistemas blockchain, block producers, smart contracts, es decir, directamente no hará falta transaccionar con base de datos externas, sino que podremos traerlo todo a ese bloque y transaccionar todos los datos. El ejemplo más claro es el de Redis de Bioevolution, o lo que están haciendo los de Chainlink con el tema de la utilización del excedente de espacio de disco en los nodos que operan con el sistema. Pues evidentemente esto nos tiene que permitir una integración de la IA para que, si estamos hablando de redes tridimensionales de blockchain o redes neuronales, evidentemente la IA tiene que ser un compañero totalmente eficaz. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que los sistemas autoaprendan y se adelanten a las propias necesidades de la red que transaccionan e incluso nos digan cómo mejorar la gobernanza de los sistemas. Los oráculos. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del oráculo de Delfos. El oráculo es un ente, un gateway que tienen las blockchains, sobre todo las originales, las de primera y segunda generación, que permiten conectar bases de datos externas con los datos que se van a transaccionar y que van a originar los smart contracts sobre los que se producen las transacciones en los bloques. ¿Esto qué significa? Que evidentemente, si las bases de datos no están securizadas y las bases de datos no tienen datos confiables, evidentemente las transacciones que vamos a hacer no nos van a servir para lo que vamos a hacer. Por lo tanto, los oráculos son quizás uno de los temas más complejos que hay dentro del mundo de la blockchain, que básicamente lo que hace es traducir la información proporcionada por una plataforma externa, en este caso una base de datos, y bueno, a través de esos datos que se intercambian entre la base de datos son los que desencadenan las acciones que permiten ejecutar smart contracts. Por lo tanto, su importancia es básica, ya que sin el acceso a estas fuentes de información, pues no se puede transaccionar nada. Es decir, Ethereum prácticamente no funcionaría si no fuera gracias a los oráculos. Y evidentemente, como blockchain es una tecnología muy determinista, en la relación que tiene con la posibilidad de crear aplicaciones distribuidas, pues tenemos que tener en cuenta que esos oráculos deben ser un reflejo de la serie específica de sucesos que permiten que los smart contracts provoquen esos procesos. Y por lo tanto, eso implicará siempre, al ser una tecnología determinista, que las transacciones no sean flexibles, porque el oráculo permite la comunicación bidireccional, pero solamente para transmitir los datos del smart contract, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estos ahora mismo son los elementos centrales en determinadas DLTs, determinadas blockchain, para que las blockchain sean confiables en el hecho de cómo transaccionan los datos, es decir, de cómo securizan las transacciones con los datos que obtienen. Aquí hay que tener en cuenta que si los datos son malos, lo que vamos a hacer son transacciones malas, no porque estén mal ejecutadas, sino porque esas transacciones no tendrán un valor real en el mercado, ¿no? Y aquí ya entramos ya en otras cuestiones que tienen que ver con hacking ético, aunque no voy a hablar de lo que, si eres programador o si eres analista o si eres desarrollador, crees que voy a hablar. No, no voy a hablar ni de footprinting, ni de banner grabbing, ni de metasploit, ni de rootkits, ni de backdoors. No voy a hablar de eso. Eso se lo dejamos a los hackers y a los malos, que son los crackers, ¿vale? Hay que trascender el concepto de evaluación de seguridad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos es hacer permanentemente auditorías tecnológicas para descubrir fallos en el sistema, para ver si la gestión de calidad del código es bueno. Aquí estoy hablando de algo de ir más allá. El blockchain nos permite ser proactivos en la securización de los datos. Y esto es una cuestión que hay que incorporar en el día a día de cuando tengamos que trabajar con datos que sean sensibles para cualquier organización.
Y claro, no podemos quedarnos solamente en la capa tecnológica, tenemos que trascender a ello porque hay muchas más capas, ya no solamente la legal, sino para mí la más importante a la hora de trabajar con estas tecnologías, que es la capa ética. ¿Qué significa? Pues que tenemos que volver a recordar cosas que ya están con nosotros y que a veces se nos olvidan, como por ejemplo lo que implica la ética hacker, que es el conjunto de normas morales y los principios que Linus Torvalds y Richard Stallman, junto con Pekka Häkkinen, que fue Pekka Himanen, fue el que escribió el libro, en el que dice las bases fundacionales sobre las que se tiene que basar la filosofía que gestiona la robustez de un sistema digital. Y no nos olvidemos nunca cuando en el 84 Stephen Levy dijo que los hackers son los héroes de la revolución computacional. Una revolución computacional que sigue. ¿Por qué? Porque con la IA y blockchain, entre otras tecnologías, estamos yendo hacia otros caminos que antes no eran explorados. Por lo tanto, como dice el gran catedrático investigador español y físico José Ignacio de la Torre, experto en IA, tenemos que empezar a hablar de una ética para máquinas. Y una ética para máquinas no es solamente pensar en robots, tenemos que empezar a pensar en cómo los algoritmos deben de ser contenidos. El blockchain es una oportunidad de contener. Cuando digo contener me refiero a establecer sistemas de trazabilidad y de gestión de los procesos que llevan que un algoritmo sea eficaz o no, y que no tengan los sesgos que impidan que sea aceptado éticamente la sociedad. Es decir, esto implica un concepto moral que va mucho más allá de la autoimposición legal que nos obligará, evidentemente, el marco regulatorio. Incluso se está hablando ya de desarrollar un sistema de metafísica de la inteligencia artificial y un sistema de metafísica del blockchain para pensar más allá del marco tecnológico, del marco regulatorio sobre el que operan estas tecnologías. Pero sobre todo hay una cosa que también lo complica todo mucho, y es que ha llegado una invitada inesperada mucho antes de a la partida, que es la computación cuántica. Si es verdad, ahora estoy llevando la mano a la cabeza y dicen, pero Paco, ¿qué dices? Esto todavía le queda mucho tiempo. Bueno, queda mucho tiempo, no. Ahí tenéis el modelo de Google, el modelo de IBM, pero los qubits han venido a quedarse y cada vez se hacen evoluciones más rápidas. En el último 6 meses del año 2021 se están produciendo evoluciones rapidísimamente, no solamente ya por lo que está haciendo IBM o China, que está empezando a ir a una velocidad tremenda por la inversión que está haciendo en este campo, sino porque existe un mercado tecnológico de la computación cuántica. IBM ofrece una posibilidad de aprender rápidamente, por lo menos empezar a entender qué es esto de la computación cuántica gracias a su sistema Qiskit, que es de libre acceso y que básicamente con librería de Python cualquiera puede iniciarse en criptografía cuántica, pero aquí ya tenemos que pensar incluso en modelos postcuánticos, es decir, en modelos que resistan la criptografía que se pueda aplicar con un ordenador cuántico. ¿Por qué? No sé si se habréis enterado, pero en los últimos meses se están detectando que hay grandes robos de datos que en teoría ningún sistema ahora podría reventar, pero hay crackers que están acumulando estos datos para cuando lleguen los modelos de computación cuántica, y no digo los ordenadores cuánticos, los modelos de computación cuántica que permitan reventar esas contraseñas y esos algoritmos, puedan tener acceso a determinados datos sensibles. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos en el tiempo en cómo construir sistemas con IA y blockchain que nos permitan trascender a ese problema social que está emergiendo, que es el cómo prevenirnos de los ataques que vienen ya del futuro desde el presente. Sé que es complejo de entender o es complejo incluso de poder aprender, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto ya está sucediendo en la sociedad y por lo tanto la convergencia de IA y blockchain es más necesaria que nunca para que la IA ayude a que el blockchain sea más resiliente y por lo tanto su criptografía nos permita en un momento determinado con lo que se llama criptografía postcuántica, una criptografía a prueba de computadores cuánticos del futuro, el poder establecer sistemas robustos que no tengamos ese problema, que ya está a la orden del día. Y bueno, ya para terminar, me vais a dejar que haga otras reflexiones. Aquí, parafraseando en la obra en la que se basa la película Blade Runner de Ridley Scott de 1982, un cuento de Philip K. Dick, se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pues a lo mejor no tenemos que plantear ya si los propios algoritmos están comenzando a soñar. Es verdad que la IA todavía, según quien lo leas, el libro de Max Tegmark, Vida 3.0, da un análisis muy exhaustivo donde está la situación de la IA en este momento, junto con otros escritores y muchísimos académicos en España tenemos la suerte de tener grandes especialistas. La Universidad de Salamanca, con el equipo de Juan Manuel Corchado al frente, es un gran ejemplo de ello. Pero lo que quiero deciros es que, evidentemente, tenemos que tener que comenzar a pensar en cómo estos algoritmos, cuando pasan del machine learning al deep learning o una inteligencia artificial más profunda, si ya no están comenzando a pensar
cuando digo pensar, no de una forma autoconsciente, por favor, no me refiero a eso, sino en el cómo están aprendiendo a aprender. Entonces, claro, aquí llegaríamos al límite del todo, que sería la singularidad de la inteligencia artificial. Algunos dicen que no llegará nunca, otros dicen que será a finales de este siglo, otros dicen que vendrá sobre el año 2040, quién lo sabe. Lo que sí es verdad es que hay un acelerador, que es la computación cuántica. Y más allá de todas las historias de ciencia ficción o de imaginaciones que podamos tener, hay una realidad, es que hay gente que está haciendo acopio de datos que no se pueden reventar actualmente con los sistemas de seguridad que tenemos, perdón, con los sistemas de computación que tenemos actualmente. Esto significa que hay un problema en la securización de los datos ya en nuestra sociedad en el día de hoy y que tenemos que hacer lo posible por que estas convergencias entre tecnologías como el blockchain y la IA sean una realidad para que el blockchain sea todavía mucho más seguro a la hora de cómo administra la gestión de los datos, por muy seguro que parezca hoy en día. Evidentemente nada es seguro a lo largo del tiempo porque las tecnologías vienen y la computación cuántica va a ser un quebradero de cabeza. Para muchas cosas va a ser genial, pero desde el punto de vista de la seguridad va a permitir destrozar esquemas de seguridad rápidamente. Por lo tanto, tenemos que tener puesta la vista en cómo mejorar las redes de gobernanza, no solamente la gestión de los sistemas de blockchain, sino también los sistemas de gestión de la IA y, evidentemente, vincularlos con los sistemas de transformación digital de nuestras estructuras, no solamente las democráticas, las institucionales, sino además las propias empresariales, para poder establecer una garantía eficaz de la securización de los datos y de la privacidad de la identidad de quienes los representan. Por lo tanto, estamos ante un problema global que exige cooperar para resolver problemas globales, porque cualquier problema de carácter que tengamos a nivel individual es un problema que alguien tendrá en otra parte del globo. Se habla mucho de localización, es decir, de dar soluciones locales para dar una visión global a los demás. Lo que sí tengo muy claro es que necesitamos una hibridación tecnológica entre blockchain y la IA para permitir una seguridad, y voy a poner entre paréntesis, casi total de los sistemas con los que trabajamos y de la securización de esos datos que son, digamos, la gasolina con la que alimentamos nuestro propio sistema de gestión. Y ya, por último, deciros una cosa, todo lo que acabo de exponer tiene un eje transversal. Cualquier ámbito tecnológico tiene que tener en cuenta que tenemos una meta común distribuida a nivel planetario, que es conseguir que los objetivos, las metas, las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se cumplan. Evidentemente, hagamos lo que hagamos. Ya no hablo de la sostenibilidad medioambiental, ni hablo de la capacidad que tengamos tecnológica de poder transformar el entorno. Estamos hablando de equidad. Estamos hablando de que solamente tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, la capacidad de motivación ética y de motivación tecnológica que tiene que tener todo investigador y emprendedor que utilice el blockchain y la IA, tiene que tener como meta que por lo menos en el año 2030 este mundo sea un poco mejor. A eso animo y evidentemente, por supuesto, me tenéis a vuestra entera disposición. Como había dicho, tenéis mi correo electrónico, tenéis mi LinkedIn, mi Twitter. Estaré encantado de atender a cualquier queja, observación o diálogo que podamos mantener sobre el tema. Solamente quería hacer un esbozo del estado de la situación y espero que por lo menos os haya despertado el interés para poder trabajar sobre estas cuestiones, bien sea desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional o emprendedor. Os animo a ello. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por vuestra atención.